¿ok? A veces es posible mezclar las dos para énfasis, ¿ah? Pero vamos a estudiar la forma pura. Ok, y am, también vimos, ¿verdad? No hemos visto todavía. Vamos a estudiar ahora lo que nos toca aquí, ¿verdad? Tenemos la forma, vamos a llamarla exhortativa, eso vamos a estudiar hoy, ¿ah? Exhortativa, y también tenemos las que se llaman am, las optativas, o también se llaman desiderativas, ¿ok? De manera que vamos a estudiar estos dos tipos hoy día, pero antes vamos a terminar con las interrogativas, porque no hemos hablado de todas las interrogativas, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día un poquito también sobre las interrogativas, ¿ok? Entonces, vamos a ver las oraciones interrogativas primero, ¿eh? Oraciones interrogativas. Probablemente ustedes conocen algunas, pero no todas, ¿ok? Porque no se estudian normalmente en los programas de español. Entonces vamos a estudiar cómo se hacen las preguntas. Ok, tenemos un tipo que vamos a llamar las interrogativas totales, ¿ok? Son las interrogativas totales, ¿eh? Y dentro de estas alternativas totales tenemos cuatro diferentes tipos, ¿ok? Primero tenemos las interrogativas, vamos a llamar interrogativas de sí o no. Esa es la más común, ¿ok? Por ejemplo, yo digo, ¿tienes novio? ¿Tienes novio? Esta es una interrogativa de sí o no. ¿Por qué? Porque puedo contestar sí o puedo contestar no. ¿Ok? Entonces, cuidado. Entonces, sí significa sí, tengo novio, tengo novio. ¿Ok? Sí, entonces significa que tengo novio. Y no significa que no tengo novio. ¿Ok? Normalmente en español decimos sí o no. ¿Ok? Ahora, cuidado los vietnamitas. ¿Ok? Si yo hago una pregunta negativa, digo, ¿no tienes novio? Si yo digo sí, ¿qué significa sí? Sí, tienes. Sí, Significa que tengo. tengo novio. ¿Ok? Entonces, cuidado, significa que tengo novio. Recordad, sí es sí, no es no. ¿Ok? Cuidado los vietnamitas. Y si yo digo no, significa que no tengo novio. ¿Ok? No tengo novio. Entonces vemos que en español no importa. Vemos que las dos formas, ¿verdad? Afirmativas o negativas, se responden igual, sí o no. Hay un poquito de diferencia en la entonación. Escuchar. Voy a decir afirmativo. ¿Tienes novio? Y yo digo, sí, sí, tengo novio. Y ¿no tienes novio? Sí, sí. ¿Ok? Entonces, en el primer caso yo digo sí. Y en el otro yo digo sí, más largo y más bajo. Sí, ¿eh? Porque es una contradicción. Entonces digo yo, ¿no tienes novio? Sí. Significa tengo novio. Sí. Versus sí. ¿Oyen la diferencia? ¿Eh? Entonces, si la pregunta es afirmativa, yo digo, ¿tienes novio? Sí. Punto. Tengo novio. ¿Ok? ¿No tienes novio? Sí. 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 A ver, todos digan sí, sí. A ver, digan, sí. A ver, Diamantina, di, sí. A ver, yo te Sí, voy a hacer la pregunta, tú me contestas que sí. ¿No tienes novio, Diamantina? sí, No, ahí tú me estás haciendo una pregunta. ¿Ok? Ojo, sí, es una pregunta. ¿Ok? ¿No tienes novio? Dime que sí tienes novio. ¿No tienes novio? sí, Pero empieza más alto. Sí, sí, más alto. Sí, sí. sí, Eso. sí, Amanda, ¿no tienes novio? sí, No, sí, eso significa tú estás loco. ¿Eh? Si tú dices sí, significa tú estás loco, estás equivocado. ¿Ok? Entonces, sí, sí, eso vamos a estudiar en pragmática. ¿Eh? La pragmática y la entonación
es muy importante, ¿eh? Estamos diciendo diferentes cosas, ¿ok? Entonces, sí, a ver, Quijote, ¿dónde está Quijote? Quijote, ¿no está Quijote? ¿Se fue Quijote? Lo ponemos ausente. A ver, Nicolás, Sí, estoy aquí. ok, ¿estás ahí? ¿Cómo? ¿Estás ahí? Sí. No, esa era una pregunta afirmativa. ¿Estás ahí? Sí, sí, Ah, ¿ok? vale, vale. Porque es afirmativa la pregunta. Otra vez, ¿estás ahí? Sí, Sí, sí. ¿Eh? Otra vez, Nicolás, ¿estás ahí? sí, No pares el micrófono, no cortes el sí, micrófono. sí, ¿Eh? Sí, sí. sí, sí, Ah. Nicolás, ¿no estás ahí? sí. Ok, pero un poquito más alto. Sí, sí, Vale, vale, vale. sí. ¿Eh? Ojo, hay que practicar eso. Ok, de manera que esas son las interrogativas de sí y no. Ok, luego tenemos otro tipo, vamos a llamar el tipo 2, que son las interrogativas alternativas. Ok, también son totales, ¿eh? Porque la respuesta es completa. Entonces yo digo, por ejemplo, ah, ¿tienes frío o tienes calor? ¿Eh? ¿Tienes frío o tienes calor? Entonces ahora es una alternativa. ¿Eh? Es una alternativa. No es una pregunta de sí y no, es una alternativa. Entonces aquí yo puedo decir o tengo frío o tengo calor. ¿Ok? Tengo calor. Porque vemos que aquí hay una alternativa. ¿Eh? Esta o esta. Aquí usamos o. Y por eso se llama una pregunta interrogativa alternativa. ¿Ok? Am, también tenemos un tercer tipo, lo voy a poner aquí, que serían las interrogativas confirmativas. Confirmativas. Estoy pidiendo una confirmación. ¿Eh? Por ejemplo, yo digo, ¿vives en Saigón o no? ¿Ok? Entonces, cuando yo digo o no, esa es una confirmación. ¿Ok? Yo quiero una confirmación. Tú me tienes que decir sí o no. ¿Ok? Entonces, ¿vives en Saigón? Una pregunta normal. ¿Ok? ¿Vives en Saigón o en Hanoi? Esa es alternativa. ¿Vives en Saigón o no? Entonces, eso es ahí una confirmativa. Y la respuesta puede decir, sí, vivo en Saigón, no, no vivo en Saigón. ¿Ok? La respuesta siempre puede ser sí o no. ¿Eh? Todavía puedo decir aquí sí y puedo decir no. ¿Ok? Ahí todavía tiene la alternativa. Y tenemos el último tipo, cuarto tipo, que serían las interrogativas con, y en español nosotros decimos muletilla, muletilla. ¿Alguien sabe lo que es una muletilla? ¿Ah? En inglés, esto se llama question tag, ¿ok? En inglés, probablemente ustedes estudiaron, ¿verdad? Dice, you are smart, aren't you? Aren't you es un question tag, ¿ok? You speak English, don't you? Don't you? Eso es un question tag, ¿ok? ¿Y cómo sería un question tag en español? Por ejemplo, ¿hablas español? ¿Cómo sería un question tag? ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Y un question tag? ¿Hablas español? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Es una question tag. ¿Eh? Vemos que aquí esta parte es una declarativa, pero se transforma en una pregunta con la muletilla. ¿Eh? ¿O alguien conoce otra muletilla en español? ¿Hablas español? ¿Hablas ¿No? español? No. No. Correcto. No. Hacia arriba. ¿Eh? No. ¿Hablas español? No. Otra muletilla.
Sí. Sí, correcto. Sí, correcto, correcto. Otra muletilla. Cierto, cierto. ¿Qué significa cierto en vietnamita? ¿Cierto? Không phải vậy không? Ah, Thật không? thật, thật, thật. ¿Ok? Thật, thật, ¿ah? Entonces, esa es la idea. ¿Cierto? ¿Ok? Y también hay una muletilla que es una pregunta y también es una sorpresa. ¿Ah? Y en español podemos decir, ¿eh? ¿Hablas español? ¿Eh? Entonces, es una pregunta, pero indica que yo tengo sorpresa. Estoy sorprendido que tú hablas español. ¿Ah? Entonces, aquí podemos poner más sorpresa. ¿Ah? Entonces, atención, es una pregunta, pero indica también que es una sorpresa. ¿Ok? Entonces, ojo, tenemos cuatro tipos de, estas son todas, todas, todas interrogativas totales. ¿Ok? Son interrogativas totales, pero también tenemos interrogativas parciales. ¿Ok? Entonces, este es el tipo B, que son las interrogativas parciales. O también se llama, la academia también le llama, o pronominales, porque usamos un pronombre. ¿Eh? Entonces tenemos las interrogativas parciales o pronominales. Y estas ustedes las conocen muy bien. Por ejemplo, yo digo, ¿dónde vives? ¿Eh? ¿Dónde vives? Aquí yo estoy buscando información específica. ¿Ah? Entonces, cuando busco información específica, esa es una interrogativa parcial. O pronominal, porque uso un pronombre, ¿ah? Un adverbio. ¿Qué me da otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? ¿Cómo te llamas? Bravo, ¿cómo te llamas? Es exactamente el ejemplo que yo tenía. ¿Cómo te llamas? ¿Ok? Entonces, siempre, siempre usamos una palabra interrogativa. ¿Ah? Usamos una palabra interrogativa. También tenemos lo que se llaman, ah, vamos a poner aquí uno, ¿ok? O vamos a poner, no, C, otro tipo, ¿ok? Las que se llaman interrogativas exploratorias, ¿ok? La academia tiene muchos tipos. En español hay muchas formas de preguntar, ¿ok? Y estas son preguntas un poquito extrañas, porque son preguntas que incluyen la respuesta. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿qué hay para comer? ¿Qué hay para comer? Ok, esa es una pregunta parcial, ¿verdad? Pero aquí yo doy la respuesta. Por ejemplo, ¿qué hay para comer? Arroz, ¿ok? Y esa es una pregunta exploratoria. Porque, ¿qué estoy preguntando si yo digo, ¿qué hay para comer? Arroz. ¿Cómo puedo decir esta pregunta de otra manera? Pero, ¿y arroz? Tienes que incluir arroz en la pregunta. Esto es igual que, ¿hay arroz para comer? Hay arroz para comer. ¿Ok? De manera que es igual que una pregunta simple. Es igual que una pregunta completa, ¿verdad? Pero está dividida. Entonces tenemos la pregunta específica y la respuesta. ¿Quién me da otro ejemplo? Otro ejemplo. No, esa es una pregunta total, porque yo digo sí o no, pero conviértela en una exploratoria. ¿Qué llevas por la fiesta? ¿Cómo? ¿Qué llevas por la fiesta? No, esa es una pregunta, esa es una pregunta parcial. ¿Qué llevas a la fiesta? Es una parcial. Pero, por ejemplo, si yo digo, ¿qué llevo a la fiesta? Ok, ¿qué llevo a la fiesta? Y doy la respuesta. ¿Cerveza? Esa es una pregunta exploratoria. ¿Ok? Entonces vemos que hay una pregunta,
vemos aquí que hay dos partes. Entonces tenemos una parte que es la pregunta específica. Pregunta específica y la respuesta. A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Un ejemplo? A ver, Nicolás. Hoy alguien tiene abierto el micrófono doble. Ana tiene abierto el micrófono doble. Sí. A ver. ¿Dónde vamos en fin de semana? La iglesia. Ok, vale, muy bien. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos ahora? Vamos a hacerlo más simple. ¿Dónde vamos ahora? ¿A la iglesia? ¿Ok? ¿Dónde vamos ahora? ¿A la iglesia? Entonces vemos que tenemos una pregunta. ¿Dónde vamos ahora? Y la respuesta, a la iglesia. Entonces es una mezcla de pregunta específica con una pregunta con la respuesta, como que estoy pidiendo una confirmación, pero tenemos esas dos partes. Otro ejemplo, ¿quién me da otro ejemplo? Y esto es muy común ¿A, en español. a qué hora ahora? ¿10? Ah, ok, pero cuidado, ¿qué hora es ahora? ¿Qué hora es ahora? Las 10. Correcto. ¿Qué hora es ahora? Las 10. Perfecto. Esa es una pregunta exploratoria. ¿Ok? Luego tenemos en español, muy común, las que se llaman interrogativas múltiples. Porque puedo hacer más de una pregunta. ¿Ok? En una pregunta tengo más de una pregunta. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿quién dijo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Cuál es la respuesta? O vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, ¿quién compró qué? Vamos a tomar ese otro ejemplo. ¿Quién compró qué? Más fácil. ¿Quién compró qué? ¿Cuál es la respuesta? Ok, el profe compra un bocadillo, pero eso no es la respuesta correcta. El profe compra un bocadillo. Compró. Compró, ok. El profe compró un bocadillo. Pero tengo que continuar. Es una lista. Entonces digo, el profe compró un bocadillo. Quijote compró vino. ¿eh? Diamantina compró whisky. ¿Ok? Diamantina compró whisky. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta es una lista. ¿Ok? En español la respuesta es una lista. ¿Ok? En algunas lenguas, por ejemplo en rumano, yo puedo hacer esta pregunta y puedo contestar, el profe compró un bocadillo, y es correcto. Pero en español es necesario tener una lista. Una lista. ¿eh? Y esas son las interrogativas múltiples. ¿Qué me dice otro ejemplo? Otro ejemplo de una interrogativa múltiple. ¿Quién hace qué? Correcto. ¿Quién hace qué? Correcto. Incluso puedo decir, por ejemplo, ¿quién le dijo qué a quién dónde? ¿Ok? ¿Quién le dijo qué a quién dónde? Entonces yo digo, por ejemplo, Martino le dijo la verdad a Quijote en la biblioteca. ¿Ok? Entonces vemos que tenemos que contestar todas las partes, ¿verdad? Y esas son, ¿verdad? Interrogativas múltiples. Ok, y el último tipo, estas se llaman las interrogativas falsas. Interrogativas falsas. Porque parecen preguntas, pero no son preguntas. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo preparar pho? ¿Ok? ¿Cómo traducimos eso al vietnamita?
Land. No, la now, esa es una pregunta. Pero esta, ojo, es una pregunta falsa. Nấu phở làm sao? No, no, eso. ¿Quién dijo? Cactalanfo, ¿quién dijo? Cactalanfo, correcto. Esa es la respuesta correcta. ¿Eh? De manera que esto no significa, no es una pregunta, sino que estamos diciendo, ok, esta es la manera que hacemos, ¿verdad? Es como una receta, ¿eh? Es como una receta. O por ejemplo, yo digo, yo escribo un ensayo, ¿eh? Yo escribo un ensayo y yo puedo decir, ok, ¿dónde vivir en Vietnam? ¿Cómo diríamos esto en vietnamita? ¿Dónde vivir en Vietnam? Yo tengo mucha experiencia con Vietnam, entonces yo voy a escribir un ensayo y mi ensayo se llama ¿Dónde vivir en Vietnam? ¿Cómo diríamos eso en vietnamita? ¿Cómo? Nơi Dan. Oh, Dan. Ok, Dan. Correcto. Ok, correcto, correcto. Esa es la idea. Entonces aquí vemos que en español no está. No está la forma aquí de que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Ok, pero ahí sería entonces Dan, Dan, son, Dan. Es correcto, es correcto. Ok, entonces vemos que estas son las interrogativas falsas. Estas son interrogativas falsas. ¿Ok? Hay preguntas. Entonces ahora somos expertos en las interrogativas. Ojo, en el próximo examen yo voy a poner una interrogativa y ustedes me tienen que decir qué tipo de interrogativa, porque hay muchos tipos. ¿Ok? Y ahora ustedes, como son ya estudiantes avanzados, casi graduados de español, ahora ustedes pueden hacer más tipos de preguntas. Normalmente, ¿qué hacen los estudiantes básicos? Preguntas simples, sí o no, o preguntas específicas, dónde, cuándo, cómo. Ahora ustedes pueden hacer de confirmación, ¿verdad? De negación, falsas, etcétera. De manera que ustedes pueden practicar todos estos tipos de preguntas. Ok, hay preguntas. Hay preguntas sobre las Sí, preguntas. sí. ¿Podría explicarme otra vez la entonación de sí en la pregunta total? Entonces, Ok, ya entiendo, claro. ok, vale, vale, vale. Déjame ponerlo aquí, lo voy a poner aquí. Ok, vamos a poner aquí entonación. Entonación de sí. ¿Ok? Porque sí es el problema. ¿Ok? Entonces, yo digo, por ejemplo, ¿fumas? Y tú dices, sí. Y aquí tú dices, sí. Así, sí, sí, corto, sí, sí. ¿Ok? Entonces tú dices, sí, corto. Déjame poner aquí. Sí, es corto. Tôi thấy ¿Ok? Ahora, si te pregunto, ¿no fumas? Tú estás contradiciendo. Entonces tú me tienes que decir, sí. ¿Ok? Sí. Y aquí entonces tú lo vas a hacer largo. Comienzas de más arriba y bajas. Y es largo. Entonces tú dices, sí. ¿Ok? Y tienes que bajar la voz. Sí. Arriba. Sí. Y sí. Sí. ¿Ok? No es sí. Sí es abajo. Sí. 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 ¿Ok? Sí. ¿Ok? Ahora, también podemos hacer lo mismo con no. Si tú contradices, por ejemplo, yo digo, fumas, fumas, ¿verdad? Estoy pidiendo confirmación. Y tú quieres decir, no, 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 estás equivocado. Entonces aquí tú vas a decir, no, 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 de arriba abajo, no, ¿ok? Entonces, muy arriba, abajo, y no, ¿ok? Ahora, cuando es simple la pregunta, ¿fumas? No, no, no. Entonces, no, no, sí, sí, ¿ok? Dices cosas muy diferentes. ¿Está claro, Diamantina? ah, bastante, y en la interrogativa
como fumas y si respondió sí, corto, Corto. significa que sí, sí fumo, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Y en la pregunta no fumas, ah, Ajá. sí es que no fumo también. No, no, no. Es que sí fumas, sí fumas. ¿Eh? Ah, Entonces, no fumas, sí, sí. Significa sí fuma, ¿ves? Pero haces largo, eso significa sí fumo, ¿ok? Pero contradigo, ¿ok? Contradigo tu presuposición, presuposición, ¿ok? Cuando tú dices no fumas, significa que yo pienso que tú fumas, ¿eh? Yo pienso que tú fumas. Yo digo, no sabes hablar español, ¿eh? Yo estoy sorprendido, ¿no sabes? Yo digo, sí, 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 yo sé hablar español, ¿ok? Entonces, ah, ojo, porque sí, en claro, español claro. hacemos eso con sí y no, ¿ok? Sí, sí, Por eso, en claro. vietnamita es más fácil, porque tú dices sí, dices no, no, sí, sí que no y no que sí, ¿ok? Pero en español tienes que hacerlo con la entonación, ¿eh? En español se hace con la entonación, entonces es un poquito más difícil. Ok, buena pregunta, gracias. ¿Hay otra pregunta antes de pasar al siguiente tema? Ok, muy bien. Vamos a hacer entonces 5 minutitos de descanso, ¿ok? Hasta las 8:15. ¿Ok? Y bueno, hasta las 9:15 para ustedes. Y continuamos a las 9:15. ¿Ok? Entonces a las 9:15, en punto, continuamos. Muy importante porque vamos a ver las exhortativas